Com vegeu, enguany no només n'hi ha 10 mascletades amb tota la crida, sinó una més, que jo crec que és una molt bona notícia. I sabeu que tinc per costum dir una frase, però que m'agrada simplificar-la, és aquella de fer pinya. Jo crec que aquesta és una mostra molt clara de com, efectivament, se pot fer pinya per les falles, per la festa, per una festa que és una gran oportunitat. I més especialment enguany, quan la festa de les falles aspira a ser per mèrits propis declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat. Jo només voldria agrair la col·laboració d'Amstel, la seva implicació enguany per primera vegada com a sponsor oficial de les mascletades del calendari faller i agrair-li la seva creativitat sempre en favor de la nostra festa. Les seues campanyes al llarg dels anys sempre ens han recordat alguns dels valors més importants intrínsecs de la nostra festa. És important, i vull destacar-ho avui, que les marques s'impliquen. També les marques tenen un paper fonamental en la difusió i la promoció de la nostra festa. Amstel ha complit i avui és just reconèixer-ho i reconèixer-ho en aquest espai que el dia 29 serà testimoni d'una mascleta molt singular. Avui, per tant, us convide efectivament un dia més a que fem comboi, a que fem pinya, però també avui molt especialment a que fem soroll. Moltes gràcies. ¿Hay alguna pregunta? Sí, concretamente al señor Caballero o al presidente de la Junta Central Fallera, a Pere Fuset. Quines són les característiques d'esta mascleta del dia 29, que crec una miqueta que serà l'espectacle que ens donarà més visibilitat, ¿no? Pues principalmente se trata de, como os he dicho, de recoger esas emociones que percibe el espectador durante las fallas, ¿no? Entonces hay algunas que bueno, pues, son las más representativas y seguramente van a coincidir con las que se recojan en las tiendas para la opinión del público, y las vamos a representar con pirotecnia. Vamos a utilizar efectos de sonido, efectos de color, efectos, y una a una se van a ir representando en el preámbulo de la mascleta. Va a ir desencadenando esto, va a ir creciendo y va a ir iniciando una mascleta, una gran mascleta con una estructura tradicional, porque no queremos desvirtuar esa imagen a la UNESCO. Queremos que la UNESCO vea una mascleta tal como la hacemos, como la sentimos los valencianos, porque los valencianos queremos las mascletas como se han hecho durante décadas, y evidentemente pues es un acto especial. Vamos a incluir durante la mascleta efectos especiales, vamos a incluir muchas secuencias digitales, vamos a incluir movimientos alrededor de la plaza, vamos un paso más de lo que normalmente hacemos. Kilos, pues bueno, estamos limitados por una reglamentación y no podemos pasarnos de ahí. Entonces, pues bueno, pues hemos estructurado los artificios de manera pues que con menos kilos, pero quizás con artificios de un poco de menor calibre, pues vamos a introducir mucha más cantidad de artificios de lo que es habitual. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que lo suyo es cerrar como corresponde esta reunión. Vete. A ver, por aquí. Bueno, solo presentaros el cartel de la convocatoria. A partir de mañana espero podamos empezar a verlo ya por aquí por las calles. Y el 29 os queremos a todos aquí para disfrutar de esta mascleta con un punto diferente, como ha dicho Vicente, respetando obviamente las tradiciones, pero sí dándole un punto diferente. Así que os esperamos a todos el 29. Si os parece, hacemos una foto